Pues Sayuri, tú sabes, Sayuri, la enfermedad. Muy bien, continuamos. Y cuéntame, bebito. Nos hemos quedado, si más no recuerdo, hemos hecho el oncenio, ¿no? ¿Se acuerdan? Hicimos el oncenio, ¿no, bebito Fiu Fiu? ¿Hicimos el oncenio o no? Cuéntame. Vamos, bebito Fiu Fiu. Claro, hicimos el oncenio e hicimos el tercer militarismo. ¿Estamos bien? Ah, mira, bien rimado me dice. Pero vamos a hacer un pequeño repasito para la gente que está en nada, que es la mayoría. Vamos, un repasito. Vamos, mi querido semianual, que parece más anual. Vamos. Comenzamos la República del Perú. ¿Con qué periodo? 1827. Comienza la República del Perú. ¿Con qué periodo? Vamos. Vamos, no quiero que estén hablando lo mismo de siempre. Quiero ver otros nombres. Quiero que hable Yosmel, quiero que escriba Talía, quiero que escriba Elian, que escriba Hanna, que escriba Piero, Eli, siempre los mismos. Los 10 chicos, y bueno, también chicas, son los que hablan. Vamos, comenzamos por el primer militarismo. El primer militarismo se divide en dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? El primer militarismo se divide, la primera etapa es, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa del primer militarismo la llamamos, podemos llamarlo, llámalo como tú quieras, el caudillismo inicial, el militarismo inicial, ¿ya? Y la segunda etapa, esa sí es conocida, la segunda etapa se llama la prosperidad falaz. ¿Bien? La prosperidad falaz. Quinto, esto se va a desarrollar en el siglo, ¿en qué siglo? ¿En qué siglo se va a desarrollar esta época del primer militarismo? ¿En qué siglo? Siglo XIX. Seguimos en el siglo XIX. La prosperidad se vuelve falaz, mira, mentirosa, engañosa, se va y entramos a un nuevo periodo. Primer presidente, Manuel Pardo y Lavalle, habla. Primer presidente civil, el primer civilismo. Este primer civilismo, mira, no logra sus objetivos porque estamos en crisis, estamos mal, por todo lo que nos había dejado Urbano y por toda la historia, pues, de la economía primaria exportadora y la corrupción en el Perú. Muy bien, entra al poder Mariano Ignacio Prado y en ese contexto que se desarrolla, algo terrible, el horror, la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico. Guerra del Pacífico que nos deja mal, nos deja destruidos, nos deja sin territorios, nos deja sin recursos y deja el aparato productivo en el suelo y con una gran deuda externa. Muy bien, el Perú está destruido. ¿Qué periodo viene? Último periodo del siglo XIX, la reconstrucción nacional. Y podemos decir a nivel político que la reconstrucción nacional tenemos, ¿qué tenemos en la reconstrucción nacional? Tenemos en la reconstrucción nacional a nivel político el segundo militarismo. Muy bien. El segundo militarismo. Mi bebés. Ahí está. Listo. El segundo militarismo. Y no solo el segundo militarismo. También tenemos al nexo entre el segundo militarismo y la república aristocrática. El hombre que está ahí, entre los dos periodos. El hombre que coquetea, ¿no? Coquetea con el siglo XX y final del siglo XIX. Es Rigolás Pierola, el califa, ¿no? El califa. Listo. Luego entramos a un nuevo periodo ya al siglo XX. Primer proceso histórico del siglo XX. La República Aristocrática. Bien, mis queridos. Jerry Mao Zedong, la República Aristocrática. Luego de la República Aristocrática hemos visto en 1919 a 1930, años que nunca te vas a olvidar, años que no te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque nunca te vas a olvidar del periodo presidencial del onceño de Leguía. ¿Por qué? Por el crack del 29, ¿no? Crack del 29. Porque tú sabes que el onceño de Leguía se caracteriza por la dependencia al capital norteamericano, ¿no? Y tú sabes que el capital norteamericano va a caer en el 1929, crack del 29. Le aumentas un 1.30, cae Leguía, golpe de Estado. Réstale 11, 1919. Y a 1919 le puedes sumar 1. 1920. ¿Qué pasa en 1920? Tú sabes que a nosotros no nos importa recordar años, pero hay años que nunca vas a olvidar, pues el crack del 29 jamás lo vas a olvidar. Así que por ahí tienes una referencia. ¿Qué pasa en 1920?
la Constitución de 1920. La Constitución del oncenio en línea. ¿Listo? La patria nueva, profe, así se denominó el régimen. Alonso, habla fuerte porque acá tengo el audio, no tengo audífonos. No tengo el audio muy limitado. Habla fuerte, mi querido Aloncito García de la Flor. Habla fuerte, bebito Fiu Fiu. Después del oncenio, ¿qué tenemos? Después del oncenio, ¿qué tenemos? El tercer militarismo con Sánchez Tercer Cerro. militarismo, muy bien. El tercer, estoy abrigado, ya mira, estoy abrigado, solo que me bajo un poquito porque también como con ustedes me excito un poco, con ustedes me muevo un poco, entonces entro un poco en calor. Tampoco puedo estar pues muy caluroso. ¿Entiendes? Muy bien. El tercer militarismo. ¿Qué significa el tercer militarismo? También te excita, Daniel, claro, tú sabes que la historia nos emociona, nos eleva nuestros ánimos, nos excita, ¿no? ¿Qué significa el tercer militarismo? Hacemos un repaso del tercer militarismo porque recuerdo que no lo hicimos muy rápido, me parece. ¿Qué significa el tercer militarismo? Ashley, nada que ver. Odría no tiene nada que ver en el tercer militarismo. Ashley, ¿qué estás hablando? Cabezazo, Ashley. ¿Qué estás haciendo, Ashley? Ya te dije, deja esa vida y concéntrate. Una fuerte persecución a los apristas. O sea, Alonso, no te escucho muy bien porque no tengo audífonos, papá. Escribe, bebito Fiu Fiu. bueno, dame un Escribe. segundo. Y acá estoy con la bulla también, estoy acá, he venido al local. Hoy día viene después de la primavera democrática, así es. Tercer militarismo, vamos. ¿Qué caracteriza el tercer militarismo? La vuelta al control del Estado, de la oligarquía por medio de los militares. Bueno, sí, está bien, pero... Sí, es curioso, igual, porque Marcos Cueto igual en le el oncenio denomina también representa acá, intereses, ¿no? en Económicos oligárquicos. Significa un gobierno... Escríbalo. A ver, vamos a contextualizar. Contextualicemos. ¿Qué pasaba en el mundo mientras se desarrollaba el oncenio y mientras se desarrollaba el tercer militarismo? ¿Qué pasaba en el mundo? Ya, pero a esa época se llama entreguerras, muy bien. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa en entreguerras? ¿Qué pasa en entreguerras? Pero comenzamos, pues, ¿no? Al principio. La primera parte del periodo de entreguerras, los felices años 20, bien Alonso, los felices años 20, eso coincide con el oncenio. Los felices años 20, cuando hablamos de los felices años 20 o los bellos años 20, ¿hablamos de qué país? ¿Hablamos de qué país, bebito Fiu Fiu? Hablamos de Estados Unidos, muy bien. Estados Unidos, pum, 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 exporta capitales y pum, también al Perú. Perú, dominio al capital norteamericano, el oncenio y leía. Luego viene el crack del 29, muy bien, cae leía. Y luego viene, después del crack del 29, ¿cuál es el país que queda peor, que queda mal, que está en el subsuelo, en Europa? Alemania. En Alemania, entonces, hay pobreza, mira, hay miseria, hay desempleo, hay una crisis terrible. Condiciones para un desarrollo de una revolución socialista, ¿sí o no? Claro, hay condiciones para una revolución socialista, pero la oligarquía, la burguesía, la alta burguesía europea, ¿no? La alta burguesía alemana no quiere un desarrollo socialista, así que apoya a otras ideas radicales. El totalitarismo, ¿no? El fascismo. El fascismo italiano, el fascismo alemán. ¿Esas ideas influyen en el Perú? ¿Influyen aquí en territorio nacional? Sí, sí, bebé. Tercer militarismo. Partido de Sánchez Cerro que postula elecciones y se enfrenta al APRA. ¿Cómo se llama ese partido de Sánchez Cerro? Que se enfrenta Unión a Revolucionaria. la Unión Revolucionaria. Y la Unión Revolucionaria tenía tendencia fascista. Controlar el Estado, controlar las libertades, imponer valores familiares, religiosos y militares al pueblo, ¿no? Y contener el avance revolucionario, ¿no? Contener el avance revolucionario ¿de quién? Contener el avance revolucionario de... Ahí está, ¿no? La camisa negra, el fascismo. Contener el avance revolucionario del APRA. Y no solo del APRA, también del Partido Comunista del Perú. Muy bien.
también del Partido Comunista del Perú. Entonces, el tercer militarismo significa mano dura, ¿no? Un gobierno fascistoide, fascista, significa también una época de recuperación económica ante el crack del 29, muy bien, y un gobierno, pues, manejado por el Estado. Vamos, por un Estado fuerte, un Estado poderoso. Vamos a ver algo, vamos a recordar algo del tercer militarismo. Un pequeño repasito nada más, porque seguro que muchos de ustedes se han olvidado. Ahí está, mira, ve Sánchez Cerrito. Sánchez Cerrito. Recuerda que Sánchez Cerro le va a dar un golpe de Estado, un golpecito de Estado, ¿a quién? Sánchez Cerro le da un golpe de Estado, mira, a el señor, pero acá no está. Espérate. Acá me faltan algunas imágenes. Ahorita lo ponemos. Con tranquilidad. Bien, entonces, quinto, vamos a recordar un poquito el tercer militarismo. Así es, recordamos al tercer militarismo, bebé. Militarismo. Con Sánchez Cerro y el señor. ¿Quién reemplaza a Sánchez Cerro? Cuéntame, ¿quién reemplaza a Sánchez Cerro? Benavides. Benavides, ¿no? Benavides, el salado. Segundo gobierno de Benavides. Porque el primer gobierno de Benavides fue ¿en qué contexto? República Aristocrática. En el contexto de la República, fue en el contexto de la República aristocrática. ¿Y tiene que ver con qué? Y tiene que ver con... ¿Qué haría eso, pues? Teniendo ahí la manguera que se ha metido. Claro, pues. ¿Quién está hablando? Ahí es tu micro. No, tío, no. Alguien está hablando allí. ¿Quién es esa persona que está con su audio prendido? Vivito Fiu Fiu. Y ahora sí, ya lo tengo completito. Ya está, ahora sí compartimos. Entre en calor, ustedes me hacen entrar en calor. Mejor me saco la casaca y me la pongo acá nomás atrásito. Entre en calorcito, ustedes me hacen, me agitan ustedes. Yo lo caliento, profe, ¿no? Me emocionan. A ver, ya, empezamos. Ahí está, el tercer militarismo. Miren, Sánchez Cerro da un golpe de Estado y establece una junta de gobierno, ¿no? Una junta de gobierno militar, pero Sánchez Cerro quiere ser presidente, quiere ser presidente democrático. Así que renuncia a la junta de gobierno y postula elecciones. Con su partido Unión Revolucionaria. Sánchez Cerro adquiere fama, adquiere la simpatía de la población porque anula la ley de conscripción vial. Y va a juzgar a Leguía. Él saca al corrupto Leguía. Y por eso adquiere cierta famita, ¿no? Cierta fama, simpatía de la población. Y va a ganarle las elecciones ¿a quién? A Víctor Raúl Haya de la Torre. Imagínate. Muy bien. Le gana y es el presidente constitucional. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que el APRA, ¿qué hace el APRA? Que el APRA no reconoce el triunfo. No va a reconocer el triunfo. Muy bien. Y empiezan a protestar en todo el país, ¿no? Los movimientos apristas no reconocen el triunfo
¿Y qué es lo que hace Sánchez Cerro? Pues Sánchez Cerro tiene que responder como un partido fascista. ¿Y cómo responde un partido fascista? ¿Cómo responde un partido fascista? Matando, persiguiendo, reprimiendo. O sea que el fascismo va a exaltar la violencia, van a exaltar la violencia, son intolerantes. Muy bien, entonces, pero bueno, veamos otro de los objetivos de Sánchez Cerro. Vean, Sánchez Cerro va a recibir la misión Kenmeier, y la misión Kenmeier viene para dar recomendaciones para salir de la crisis del crack del 29. Da sus recomendaciones, mira, impuestos, renta, impuesto predial, ley general de bancos, la creación del Banco Central de Reserva del Perú. Mira, esas son las recomendaciones para salir de la crisis de crack del 29. Ahí está. La Junta Electoral. Se va a realizar las primeras elecciones, mira, organizadas por un jurado, el Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. Imagínate, es la primera vez que se da elecciones con este jurado. Ahí está, Sánchez Cerro derrota a Aya de la Torre, mira, y ahí está Sánchez Cerro triunfador. Imagínate, Víctor Raúl Aya de la Torre decía: en el ejército civil, que es el aprismo, vengo como soldado. Y Sánchez Cerro ganará las elecciones. Gana, creará la Constitución de 1933, pero tiene que hacer algo. Tiene que enfrentar la sublevación aprista, las protestas apristas. Por eso creará la ley de emergencia. ¿Qué significa la ley de emergencia? Ley de emergencia. Una forma legal para poder capturar, para poder matar, para poder exiliar, para poder apresar, legalizar esa represión contra el APRA. ¿Y el APRA cómo responde? Recuerda, el APRA responde con violencia. El APRA responde, mira, sublevándose en Trujillo. El APRA se subleva en Trujillo. Va a haber un intento de asesinar a Miguel, al presidente, mira, al presidente Sánchez Cerro. El motín de los cruceros Grau Bolognesi. Suspenden la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos porque dicen que ahí están los apristas y los apristas están conspirando, hasta la rebelión aprista en Trujillo dirigido por el Búfalo Barreto. Trujillo se revela, nombran como presidente moral a Aya de la Torre. ¿Cómo responde Sánchez Cerro? Envía a las Fuerzas Armadas y va a haber una matanza total. El año de la barbarie. Bombardean y fusilan apristas en Chanchán. El año de la barbarie. Una represión inimaginable, solo hecha por un gobierno fascista, que era el señor Sánchez Cerro. El APRA se calma, Aya de la Torre se calma, se detienen las protestas, obviamente, ¿no? Si hay muchos muertos, ¿tú vas a salir a protestar? No, no, en la vida. Bueno, ahí está, Sánchez Cerro. A nivel externo pasa un problema. Dime, ¿cuál es el problema a nivel externo con Sánchez Cerro? ¿Cuál es el problema? Ahí lo ves. ¿Problema con quién? ¿Problema con quién? Problema con Colombia. Colombia. ¿Qué tratado teníamos con Colombia? El Tratado Salomón Lozano. Leticia era peruana y por el Tratado Salomón Lozano la perdemos y Leticia quiere volver al Perú. Y Sánchez Cerro, mira, toma como pretexto esta sublevación de Leticia y Sánchez Cerro apoya a Leticia. Sánchez Cerro envía tropas a Leticia para recuperarla, es decir, Sánchez Cerro estaría desconociendo el Tratado Salomón Lozano y se viene la guerra con Colombia. Guerra con Colombia, guerra que quería pues evitar el señor Leguía firmando este tratado. Pero esta guerra se suspende, esa guerra no se va a desarrollar porque se produce el magnicidio de Santa Beatriz. Abelardo Mendoza Leiva, un aprista, asesina, mata, mira al señor Sánchez Cerro. Ahí están las imágenes, ¿no? Aparece, saca su pistola, mira, y dispara por la espalda al señor Sánchez Cerro. Agarran a Abelardo Mendoza Leiva y lo matan. Chao, murió Sánchez Cerro. Antes de morir, ¿qué dejó? La Constitución de 1933.
¿Qué establece la Constitución de 1933? Obviamente las medidas económicas que recomendó Keymer, ¿no? Ya, ¿qué más? A nivel político, la Constitución de 1933 traía algo. A nivel político, va a plantear algo. Gobierno que dura 6 años, ya muy bien. Pero algo, el APRA y el Partido Comunista del Perú fuera Son proscritos, de la profesor. ley. Fuera de la ley. Todo partido con filiación extranjera está fuera de la ley. Todos. ¿Entiendes? Muy bien. Todos. Así que el APRA y el Partido Comunista del Perú se encontraría fuera de la ley. ¿Quién reemplaza al señor Sánchez Cerro? Un miembro del Partido Unión Revolucionaria, Óscar Benavides. Ya había sido presidente antes cuando le da un golpe de Estado a Billingham, ¿no? Y en su primer gobierno fue básicamente tomar el poder para convocar elecciones, ¿no? Y nuevamente devolverle el poder a los oligarcas. Este segundo gobierno no, Benavides se queda. Benavides, mira, plantea lo siguiente, a nivel político, plantea la paz, ¿no? Orden, disciplina, férrea, que impone el gobierno, paz, tranquilidad, ya se acabó el año de la barbarie, ya se acabaron los problemas, apristas, tranquilos que le voy a dar una amnistía general, un perdón político, salga de las cárceles, que vuelvan los exiliados, pero tranquilos, ¿ah? Tranquilos, tranquilo, bebé, tiene que haber paz y concordia, ¿no? Así es, muy bien. Apristas, no se me achoren, ¿ah? Tranquilo, al toque nomás se produce el asesinato de un Miro Quesada. O sea que los Miro Quesada son los dueños del diario El Comercio, Canal 4, Perú 21, casi todos los medios informativos del Perú, ¿ya? RPP, Canal 5, los Miro Quesada controlan, tienen el monopolio de los medios. Tú vas a un puesto de periódico, todo es de la familia Miro Quesada, todo. Todo es del Grupo El Comercio, todo, menos la República, ¿no? Imagínate. Bueno, pero ¿qué es Huilas? ¿Qué? Huilas no es nada, ¿quién ve Huilas? Entonces, por favor, es significancia, al lado de todo lo que tienen los Miro Quesada. Bueno, estos señores del diario El Comercio eran enemigos del APRA. Tú sabes que el diario El Comercio es de derecha, enemigo del APRA, así que probablemente apristas mataron a Miro Quesada. No se quedaron tranquilos. Benavides. Señores, yo soy el gobierno, nosotros somos el gobierno, nosotros ponemos orden y nosotros te damos trabajo, y nosotros te damos valores, y nosotros te damos lo que tú quieres. Si tengo aquí 2 grupos revolucionarios, mira, si tengo 2 grupos revolucionarios, mira, el partido, un partido político, su poder se basa en ¿qué? A ver, un partido político, su poder se basa en ¿qué? ¿Quién los deja fuera de la ley, Ashley? Sánchez Cerro, con la Constitución de 1933. ¿El poder de un partido político se basa en qué, chicos? ¿En qué se basa el poder de un partido político? Puedes tener ideología, pero tu poder se basa en qué? El poder se basa en... Pensá, ¿qué quiere un partido político? ¿Qué quiere un partido político? Un partido político quiere el poder. Y para tomar el poder necesita gente. Bien, Adrián. El poder de un partido político se basa en su gente, en la gente que lo apoye, en la gente que lo siga. Tenemos al aprismo y tenemos al socialismo, o al comunismo, y el pueblo. Yo como gobierno no quiero que te apoye. Entonces, si yo soy un gobierno retrógrado, un gobierno, mira, que simplemente no piensa, aplico la fuerza, ¿no? Te destruyo, mato la ideología, pues eso no hace nada. Eso todo lo contrario, eso genera romanticismo, eso genera, mira, eso genera cólera, eso genera héroes, ¿me entiendes? Eso genera héroes. Entonces, rencor, por eso el aprismo, se genera en el aprismo una cultura, se genera en el aprismo un amor, se genera en el aprismo, mira, una historia, se genera en el aprismo héroes. Yo tengo a mi vecino del norte, porque tú sabes que Haya de la Torre es del norte y el bastión aprista está en el norte, Trujillo, La Libertad.
Mi vecino, mayor ya mayor, muy mayor, es de Pacasmayo, del norte, y el hombre es aprista. Él dice, sí, le me dice, los apristas son corruptos, sí, los líderes son unos corruptos, sí, está bien, pero soy aprista. Mi corazón es aprista. Mi viejo fue aprista. Mi abuelo fue aprista. ¿Ya? Mis antepasados lucharon. Entonces genera un romanticismo. Entonces, si tú aplicas esto, no vas a acabar. Es mentira. Una ideología se combate con otra ideología. ¿Entiendes? Acciones se combaten con acciones. El gobierno de Benavides, ¿qué hace? Ya, pone mano dura, bacán, amnistía, ya todo está en calma. ¿Y qué va a hacer? Lo que quiere el pueblo. De forma inteligente, yo le voy a dar al pueblo lo que quiere, para que no se vayan contigo y no se vayan contigo. ¿Entiendes? ¿Qué le doy al pueblo? Seguro, mira, social a los obreros. Obreros, vengan conmigo, dejen a la prima al socialismo. Seguro social obrero. Te doy trabajo, mira, reconstruye Palacio de Gobierno, hay chamba, construcción. Hospital, mira, obrero, el hospital obrero. ¡Hala, Quinto! ¡Qué bacán! Mira, el Palacio de Justicia, la carretera panamericana, modernizar el puerto del Callao, ¿ves? Entonces, va a dar una serie de obras que van a generar trabajo y que van a generar, pues, la tranquilidad del pueblo, ¿no? Qué lindo el gobierno, ¿no? Qué lindo, ya te dije, ya. Puede haber un gobierno fascista, puede haber un gobierno autoritario, puede haber un gobierno corrupto. Si hay chamba, si hay trabajo, la gente va a aplaudir. La gente va a decir, viva, 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 viva mi gobierno, ¿no? Muy bien, eso es el gobierno de Óscar R. Benavides. El gobierno que tenía que culminar en el año 1936. Porque si el gobierno duraba 6 años, mira, tenía que acabar en 1936. Quinto, pero gana el Eguiguren, se convoca elecciones. Gana el Eguiguren, bueno, te dije que Benavides, bueno, no te lo dije, pero bueno, se muere Sánchez Cerro y ya no va a haber guerra con Colombia. Benavides ratifica el tratado Salomón Lozano. Lo ratifica. En 1936 elecciones gana Eguiguren, pero acusa el Congreso que Eguiguren ganó con el voto aprista. Lo acusan, ha ganado con el voto aprista, sí, anulemos las elecciones, anulemos, no lo querían Eguiguren. Y dice, Benavides, quédate en el poder, así que Benavides se va a quedar hasta el año 1939. 1939, ¿qué se inicia? 1939. ¿Qué se inicia en 1939? 1939, la Segunda Guerra Mundial. Bien, Benavides convoca elecciones, mira, y gana las elecciones. ¿Quién gana las elecciones? Habla, gana las elecciones el señor Manuelito. Manuelito Prado Ugarteche. Vamos, te dejo con estas imágenes. Analiza estas imágenes. Analiza, ya vengo, que mi cuerpo me pide libertad. ¡Libertad, Quinto! Mi vejiga me pide libertad. Ya vengo. Listo, qué rico. Bien, Manuel Prado Ugarteche. ¿Ya? Manuel Prado Ugarteche, ¿hijo de quién? Hijo de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Un hombre que tenía una fortuna, un hombre que tenía inversiones por todos lados, propiedades, que fomenta la industria, favoreciéndose también él mismo, va a ser tan poderoso que van a llamar a toda su riqueza el Imperio Prado. El Imperio Prado. Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué pasa en el contexto internacional? Al toque, siempre hay que manejar con el contexto internacional. En el contexto internacional se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. ¿Muy bien? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y Manuel Prado Ugarteche también entra a la Segunda Guerra Mundial. Apoya. Estados Unidos envía misiles, aviones, soldados, mira, helicópteros, y el Perú envía algodón, caña, minerales, petróleo, ¿no? Caucho. Muy bien, qué bonito. Y ganamos la guerra. O sea, profe, Manuel Prado Ugarteche era aliado ¿de quién? Era aliado de Stalin, era aliado de Roosevelt, era aliado de Churchill, imagínate. Claro, era parte de los aliados. Y es por eso que Manuel Prado Ugarteche
no puede perseguir a los comunistas. En esta época se van a crear varios sindicatos comunistas, ¿me entiendes? Porque era aliado, pues, no puede chocar. Ah, por eso a él lo llamaron el Stalin peruano, ¿no? El Stalin peruano, imagínate. Manuel Prado Chugarteche, dice Elvis. Bien, entonces entra la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial trae consecuencias favorables y también desfavorables para el Perú, pero bueno, más favorables que desfavorables. Manuel Prado, frente externo. Mira, aparte de la Segunda Guerra Mundial, otro contexto internacional, único país con el que podíamos tener guerra. ¿Cuál es? Único país con el que podíamos tener guerra. ¿Cuál es? El único Ecuador. ¿Y por qué? ¿Por qué es el único país con el que podíamos tener guerra? ¿Por qué? Porque no teníamos tratado. Yo digo la palabra tratado, tú escribes al toque. Digo tratado, ¿qué presidente? Vamos, tratado, ¿qué presidente? Leguía. Leguía ha firmado 4 tratados, pero no firmó un tratado con Ecuador. Ecuador sigue reclamando tumbes, Jaén y Maynas. Y el Perú le sigue diciendo tumbes, Jaén y Maynas ni de vainas. Batalla de Sarumía, triunfo peruano. El ejército tiene héroes, ¿no? Un montón. Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Uno de los más importantes. La Marina tiene su héroe también. La Marina tiene su gran héroe, pues ese gran héroe. ¿Quién es? ¿Quién es el gran héroe? Habla. ¿Quién es el gran héroe? ¿Quién es el gran Grau? Grau. Faltaba un héroe de la aviación peruana y aquí aparece su héroe. José Abelardo Quiñones. José Abelardo Quiñones, que dice que se estrelló contra la artillería antiaérea ecuatoriana y murió, ¿no? Y crearon el héroe, pero ahí está, Quiñones. Alipio Ponce, mi barrio. Mi barrio se llama Alipio Ponce, yo vivo al frente del puente Alipio Ponce y mi barrio se llama Familias Unidas Alipio Ponce. Mira, el héroe de la Policía Nacional Peruana. Bueno, héroes, historia oficial, historia de grandes héroes. Bueno, al final esta guerra la gana Perú y se firma protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Garantes, oh yeah, somos los garantes do Brasil. Che, boludo, ¿vos sabés que nosotros somos los garantes para que se cumpla este tratado? Y gente Chile, po, imagínate. Y ahora me dice, profe, ¿cómo se llama el movimiento comunista que estaba en el Perú? ¿El movimiento comunista que estaba en el Perú? No te entiendo. Te referirás al partido, ¿no? Se forma el Partido Comunista del Perú. Existe el Partido Comunista del Perú, el PCP. Antes se llamaba PSP, Partido Socialista del Perú, y luego se va a llamar PCP, Partido Comunista del Perú, que luego se va a dividir en 2. El PCP pro-chino y el PCP pro-soviético. Eso sucede cuando China se separa de la URSS, ¿no? Rompe la URSS porque la URSS estaba en coqueteo con Estados Unidos. Así que Mao Zedong dice, lárgate, desgraciado, revisionista, traiciona, ¿no? Y en el Perú también sucede esa división. Partido Comunista pro-chino, Partido Comunista pro-soviético. Y del Partido Comunista pro-chino sale otra división, es el Partido Político Bandera Roja, el Partido Político Patria Roja. Y del Partido Político Bandera Roja aparece el Partido Comunista por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui en Ayacucho, ¿no? Ese es el Sendero Luminoso del señor Abimael Guzmán. Bueno, esas son las divisiones que tiene el Partido Comunista de Perú. Y ahora hay varios, pues, ¿no? Actualmente existe el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, existe el Partido Socialista, ¿no? Y existen las alianzas, ¿no? De unión, los que están actualmente, pues, ¿no? Los que están actualmente, muy bien. Listo, mi bebito, fiu, fiu. Sigamos con el protocolo de paz, amistad y límite de Río de Janeiro. Quinto, ya no debería haber guerra si ya está el tratado. Faltó delimitar la cordillera del Cóndor. Faltó por ese pedazo que falta delimitar, siguen los conflictos con Ecuador, ¿no? Vamos a tener 2 conflictos más, 2 guerritas más. La guerra que viene, ¿en qué presidente? Vamos, cicleros. La siguiente guerra con Ecuador, ¿en qué presidente? ¿Con qué presidente? Vamos, cicleritos. ¿Con qué presidente va a ser la siguiente guerra? No, con Belaúnde Terry, muy bien. Y después ya con Fuji, bebé. Después con Fuji. Bien, Segunda Guerra Mundial, quinto, qué bonito, ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? Mira, el Perú, aliado de Estados Unidos. Le vamos a dar, nuestra soberanía territorial se va a la Rexor porque le vamos a entregar una base militar en Piura, bebé. En Talara, mi tierra, lugar donde yo nací, Talara. Mira, aquí una base militar para que Estados Unidos
tengan sus avioncitos y puedan atacar a Japón, ¿no? Mira, ¿qué más? Vamos a venderle a precio estandarizado nuestras materias primas. Vamos a vender caucho, vamos a vender petróleo, vamos a vender minerales, lo que necesitaba Estados Unidos y los aliados. Vamos a capturar japonesitos, japoneses inocentes, bebé. No tienen, pobrecitos, no tenían acá sus negocios y lo vamos a capturar. Van a haber especie de campo de concentración y lo vamos a entregar a Estados Unidos, van a ser deportados. Maldito, qué malos. Ahí está, Segunda Guerra Mundial, ahí está, exportamos caucho, exportamos minerales, algodoncito, ¿no? Y otras cosas más. Qué bonito. Mira, a ver. El señor Manuel Prado Ugarteche va a fomentar la industria peruana. A él le conviene, él tiene inversiones. Fomenta la industria. Profe, es un periodo de industrialización. Sí, sí, pero por sustitución de importaciones. El famoso, que no está acá en la diapositiva, pero te lo voy a escribir aquí, el famoso EASY. El famoso EASY, EASY, apunta en tu hoja, EASY. ¿Qué es la EASY? Es la industrialización por sustitución de importaciones. EASY, ¿ya? EASY, no tu ex, oye, EASY. Industrialización por sustitución de importaciones. Profe, qué bacán, se crea el Banco Industrial, la Ley de Fomento Industrial y Bienestar. Esta industrialización se hubiera mantenido, ¿no? Pero no se mantuvo, ¿no? Luego volvemos a lo de siempre. Ay, Quinto, ¿por qué? Listo, acabamos el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Mira, la Corporación Peruana de Aviación Comercial, ¿no? Existe hasta ahora Corpa. Bien, algo más importante, Quinto, el censo de 1941. Se incendia la Biblioteca Nacional, Jorge Basadre va a ser el hombre que va a reconstruir, y el terremotito de 1940, hace tiempo que no tenemos terremoto, y yo quiero vivir la experiencia de un terremotito, pero un terremotito, ya un terremotito no, un temblorcito fuerte, ¿ya? Un temblorcito fuerte, vívalo solo, dice. ¿Qué tienen miedo? No, 8.5 no, bebé, 8.5 es terrible. Tiene que ser uno de 6.5. 6.5 tranquilo nomás. 6.5 no pasa nada. 6.5 es tranquilo, ¿o no? No, las casas se pueden caer de los cerros, no, pobrecitos. Que se caiga la casa de la gente de abajo. La gente de arriba no. Ya, mejor que no haya. Profe. José Luis Bustamante Rivero. A ver, repasito, al toque nomás. Entonces, República, que estoy hablando. Mira, la primavera democrática. Mira, primavera democrática desde 1939 a 1948. Profe, ¿qué pasa en el mundo? La guerra mundial. Manuel Prado Ugarteche, guerra mundial, guerra contra Ecuador, ¿no? Aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones y hay una política de industrialización. Ese es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Básicamente eso y ya. Tranquilo nomás. Hay billete, hay chinchín, ¿no? Encima gana la guerra contra Ecuador, hay prestigio político, convoca elecciones y entra Bustamante Rivero. Otra cosita, Bustamante Rivero. Otra cosita porque ya no goza del dinero de las exportaciones. Ya se acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya se disminuyen las importaciones. Entra al poder en alianza, con una alianza política. Mira, apoya el APRA, el Fredena. El APRA pensaba que podía manejar al gobierno de José Luis Bustamante Rivero, pero no logra manejar. El APRA comete y sigue cometiendo, mira, sus acciones, se podrían llamar, pues, acciones violentas como el asesinato de Francisco Graña Garland, del diario La Prensa, diario también de derecha. Mira, y se persiguen algunos apristas. El APRA, mira, tiene poder político, porque el APRA tiene participación en el Congreso. No te digo que ha entrado, profe, pero el APRA no estaba fuera de la ley con la Constitución de 1933. Sí, pero puede participar con otro nombre, ¿no? De manera soterrada. El Partido del Pueblo. Por eso al APRA también se le conoce como el Partido del Pueblo. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, este señor Bustamante Rivero entra al poder en alianza con el APRA. El APRA lo quiere controlar, lo quiere manejar, pero no puede. Y como no puede,
el APRA se convierte en oposición. Algo así como lo que le pasó a Vizcarra. ¿Te acuerdas? Vizcarra entró al poder con apoyo de ¿quiénes? ¿Quiénes prácticamente lo pusieron en el poder al señor Vizcarra? Los fujimoristas. Los fujimoristas. Porque pensaron que lo podían manejar. Y recuerda que hubo una reunión entre Keiko y Vizcarra, clandestina, que después de tiempo Keiko salió a decir, sí, yo me reuní con él. Y Vizcarra dijo, es cierto, yo me reuní con ella y dijimos que no íbamos a decir nada. Y yo me opuse a todo lo que ella me pedía. Y yo le dije, aquí gobierno yo. Y por eso desde ese momento el fujimorismo estuvo en contra de mí. Y querían sacarme y no pararon hasta lograrlo. Igualito va a ser Bustamante Rivero. Como no pudieron controlarlo, al final el APRA se va en contra del gobierno, ¿no? Muy bien. Tu bebito Fiu Fiu, ¿no? Tu bebito Fiu Fiu. Sigamos. José Luis Bustamante Rivero. Veamos justo lo que te he hablado a nivel político, ¿no? Él es el Poder Ejecutivo y tiene que enfrentar al Poder Legislativo. Hay una bronca entre el Poder Ejecutivo y una bronca entre el Poder Legislativo. Por eso la importancia, a veces, de que el que tiene el Poder Ejecutivo tenga mayoría en el Poder Legislativo. Porque a veces estas broncas son broncas ya con un sentido simplemente de tomar el poder por el poder, y no porque se discutan ideas buenas para el Perú o ideas malas para el desarrollo del país, sino simplemente las ambiciones y la mezquindad política. Bueno, aquí está, la bronca que vemos hoy, la bronca que vimos en el gobierno anterior, porque la bronca entre el legislativo y el ejecutivo se van a mantener durante mucho tiempo, ¿no? Desde Vizcarra, PPK, Merino, luego viene Sagasti, se mantenía la bronca, y luego ahora el gobierno de Castillo que continúa la bronca, ¿ves? O sea, no es algo nuevo, es algo, mira, es algo que es una característica de la República del Perú, los intereses y la mezquindad política. Muy bien. No apoyaba al APRA, Diana, no te estoy diciendo que el APRA quería manejar al gobierno, pero Bustamante Rivero dice, no, aquí gobierno yo. Un gobierno personalista, una personalidad fuerte, la del señor Bustamante Rivero. Y no solo choca con el APRA, no solo choca con el APRA, también va a chocar con los intereses de la oligarquía, de esta oligarquía, ¿no? De esta oligarquía que se ha formado, esta oligarquía mercantil, esta oligarquía industrial que se ha forjado en el gobierno de Manuel Prado Arteche, que planteaba una economía, a ver, recuerda, los que tienen inversiones, los que tienen inversiones en el aspecto comercial, mercantil, industrial, ¿qué prefieren? ¿Una economía controlada o una economía libre? Dime. Una economía libre, una economía liberal. Pero Bustamante Rivero tiene que asumir las consecuencias del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la dependencia de las exportaciones de materias primas. Disminuye las exportaciones. Hay crisis. Entonces Bustamante Rivero va a aplicar medidas de control estatal. ¿Entiendes? Como el control del tipo de cambio, que no le conviene, ¿no?, a esta oligarquía. Y por eso se van a oponer a él. Aplica la ley del callanaconaje, una ley que al final va a quedar en letra muerta. Profe, ¿qué es eso? El campesino, pues, de Yanacona, que trabaja en las haciendas, ¿no? Vamos a establecer un monto de pago para este Yanacona. Una mejor relación entre los hacendados, los dueños de las tierras y los campesinos, los trabajadores. Un sueldito que se establezca y que no los despojen de las tierras donde ellos trabajan. Ley de anaconaje. Igual esto no acabó con el sistema feudal. No acabó con el sistema. Se crea la empresa petrolera fiscal, ¿ya? Mira. Y se sigue, pues, manteniendo el contrato con la IPC para que saquen el petróleo. Algo trascendente del gobierno, pero a la vez intrascendente, es la doctrina de las 200 millas. Doctrina, el Perú es dueño de 200 millas del mar peruano. 200 millas. En teoría, en la práctica se cumple. En teoría, mira, eso es nuestro mar. ¡Qué rico! Mira. ¿En la práctica se cumple? No, pues bebé, no se cumple en la práctica. Perú sale con su bolichera, con su lanchita, ¿no?
con su lanchita. ¿Acaso el Perú tiene barcos industriales de pesca? Barcos que saquen abundante pescado y en ese barco hay una fábrica de conservas. No, nada. Sale con sus botes. Ay, ay, ay. Bueno, la bronca entre el Congreso y el Legislativo, y el Congreso y el Ejecutivo, va a ser muy fuerte, muy intenso. Mira, el APRA intenta revoluciones, la revolución en el Callao, la rebelión en el Callao, se rebelan en Puno, la oligarquía teme que el APRA tome el poder y la oligarquía no lo quiere a Bustamante y Rivero, así que apoya a Odríalo. La revolución restauradora desde Arequipa, ya no soy, desde Arequipa, Odría toma el poder, se levanta, viene a Lima y asume el gobierno. Golpe de Estado. Odría, que se queda 8 años, 1948 a 1900. Pues súmale 8. 56. Muy bien, Pepito. Le decimos chau a la primavera democrática. Entramos al Ochenio de Odría. Ochenio de Odría. Un gobierno interesante, el Ochenio de Odría. Un gobierno interesante porque aquí comienza una época que significa el inicio de un cambio en nuestro país, de un cambio en esta república, un cambio para la gran masa o la gran población del Perú. La gran mayoría de la población era indígena, así que para mí ese es el verdadero Perú, ¿no? La gran mayoría de la población. Entonces, esos cambios se van a generar a partir del gobierno de Odría, pero no por medidas de Odría. O sea, no porque Odría hace algo por este mundo campesino. No porque el aprismo y el socialismo hagan algo. No porque el Estado haga algo, sino por la misma dinámica social y económica que vivía el país. Y la misma dinámica social de los propios campesinos. Porque en esta época, señores, el gobierno de Odría, que llega al poder por golpe de Estado y que establece una junta militar de gobierno, igualito que Sánchez Cerro, quiere ser presidente constitucional. ¿Qué hace? Él quiere ser presidente constitucional. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Convoca elecciones. Forma su partido político. ¿Cómo se llama su partido político? ¿Cómo se llama su partido político? Su partido político, Unión Nacional Odrista. Y postula las elecciones. Y gana. Gana Odría. Qué quinto, el pueblo lo apoyaba. Gana, pues, y es el único candidato. Único candidato. Al candidato de la oposición lo capturaron. O sea, es un gobierno autoritario. Un gobierno que no es totalmente democrático. Pero bueno, ya, está en el poder. Ya te dije, puede haber un gobierno autoritario, dictatorial, pero si hay billete, ¿no? Si hay chamba, bacán, el pueblo baila a ritmo de Odría. Odría, lema, dime el lema de Odría. Lema de Odría, educación, salud y trabajo. Educación, salud y trabajo. ¿Ya? Pero antes de la educación, salud y trabajo, si Odría toma el poder, ¿por qué toma el poder Odría? A ver, vamos a que me diga de nuevo. ¿Por qué toma el poder Odría? ¿Por qué toma el poder Odría? ¿Por qué? O sea, no creo que pudo haber de ucronías, pero en cierta parte podía haber un golpe militar. No un golpe militar, sino un golpe por parte de los apristas, ya que tienen una Alonso, cierta grita, oposición en el grita, grita Congreso. para escucharte más, grita fuerte. Está diciendo que escribas casa hace rato. Aloncito, no te escucho bien, papá. Escribe. Tú escribes bien, papi. Escribe. Espera, voy a bajar mi audio. No Dice seas Elena. malo, Fede. Alonso, habla como hombre, dice Luis Arturo. Oh, Alonso es hombre, ¿qué tienes? Malo son. A ver, nuevamente. ¿Por qué Odría toma el poder? ¿Por qué? Alonso, habla, papá, habla fuerte. Un poquito más fuerte.
También había crisis económica en ese entonces en el Perú, Ya, muy junto con bien, el gobierno. excelente, hay crisis Sí, económica, excelente. pero Claro. también estaba cantado, en cualquier momento estaba diciéndose, la masa popular decía de que iba a haber un golpe, podía ser por los militares o por los apristas, ya que el régimen estaba perdiendo de prestigio, básicamente. Muy bien, excelente. Entonces, el golpe que da Odría en alianza con la oligarquía va a ser uno para mantener el statu quo, ¿no? Para mejorar esta economía, una economía libre, liberal, que Bustamante Rivero quería controlar y especialmente para evitar un triunfo aprista. Para evitar un triunfo aprista. Entonces, Odría, ¿qué tiene que hacer? Como primera medida, tiene que poner mano dura, pues. Igualito que Sánchez Cerro, mano dura. ¿Contra quién? Contra enfriar a Prista, dice por acá. Contra el avance a Prista. Y si Sánchez Cerro tuvo su ley de emergencia, Odría también tiene que legalizar la represión con otra ley. La ley de seguridad interior. Ley de seguridad interior. Ley de seguridad interior. Odría tiene que legalizar la represión con su ley de seguridad interior. Mira, primero Se hace vamos a ver, popular el luego término luego rochabús, vemos profe. imágenes, ¿ya? Muy bien. Ley de seguridad interior para reprimir los levantamientos apristas. Haya de la Torre tendría que ser capturado. Pero Haya de la Torre, ¿qué hace? Haya de la Torre, ¿qué hace? Se refugia, ¿no? Haya de la Torre se refugia en la Embajada de Colombia, casi todo el gobierno de Odría. Todo el gobierno de Odría. Pide que lo exilie, ¿no? Pide ir a Colombia, pero Odría no da permiso para que salga. No, te quedas ahí. Si tú sales, te capturamos. Muy bien. Así comienza el gobierno de Odría, represión, ley de seguridad interior. Y ahora sí, ya está calmado, todo está en orden, ya no hay protestas apristas, ahí todo está recluido ahí en la Embajada de Colombia, salud, educación y trabajo. ¿Se puede desarrollar la salud, educación y trabajo? Sí. ¿Pero cómo? ¿Qué se necesita? Se necesita plata, chinchín. ¿Había plata? ¿Había plata? Sí, va a haber plata. ¿Cuándo hay plata en el Perú? El Perú, país primario, ¿no? País primario exportador. Hay plata cuando aumentan las exportaciones. Contexto internacional. Fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué comienza? Fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se inicia en el mundo? La Guerra Fría. El enfrentamiento político, económico, social, cultural, ideológico, intelectual, deportivo, en todos los campos. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Pero no una bronca directa. Capitalismo versus socialismo. Van a haber bronquitas indirectas. Guerras donde participan los dos indirectamente, ¿no? Enviando armas o a través de la ONU, ¿no? Etcétera. La guerra de Corea. La guerra de Corea. Corea del Norte versus Corea del Sur. Norte socialista, sur capitalista. Bronca. Aquí apoya a Estados Unidos al capitalismo y al norte la URSS. Aumentan las exportaciones. Aumentan las exportaciones, Bebito Pio Pio. O sea que la crisis de los misiles se va a dar después, Mirko. Estamos ahorita en el gobierno de Odría, que acaba en 1856, bebé. Entonces, aumentan las exportaciones, hay platita, uy, obras para salud, obras para educación, ¿ya? Y trabajo, construcción. Se van a construir grandes unidades escolares. Se va a construir el hospital naval, el hospital militar, el hospital de empleados, el Rebariato. Seguro social al empleado. Imagínate, construcción del Estadio Nacional. Imagínate. Va a haber construcción, o sea, va a haber trabajo. Todo se va a estar desarrollando aquí, pero el problema es que todo este desarrollo aparente se va a dar en la capital, en Lema, bebé, Lema, enmarcado en una política económica. Si Bustamante Rivero quiso meterse, controlar la economía, el gobierno de Odría va a hacer todo lo contrario. Va a ser una economía liberal. Una economía liberal va a aceptar lo que le dice
Mira, el señor Klein va a contratar a la misión Klein para que aporte, pues, lo que podemos hacer económicamente. La misión Klein le dice, medidas liberales, bebé, disminuye los impuestos, ¿ya? Impuestos para las inversiones. Claro, disminuye los impuestos a la minería, que venga la inversión extranjera nuevamente. Ley de minas. Disminuye los impuestos al comercio. Perú vuelve a seguir exportando. Exporta tu materia prima, deja de lado la política de la industrialización, ya fue, ya vuelve a lo mismo, exporta materias primas y permite la inversión extranjera y también permite la importación de productos industriales. Vamos, Perú, tú puedes, Perú, tú puedes. Y yo diría, haz eso, ¿no? Haz eso, mi querido Díaz. Ahora, todo se centraliza en Lima. Todo se centraliza en Lima, mi querido. Una política liberal permite las importaciones de varios productos, especialmente también productos agrícolas, descuidando el campo, descuidando actividades económicas y la integración capitalista del Perú. Entonces, el campo está atrasado, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo de salud, no hay desarrollo de educación. Así que aquí comienza nuestra historia. Nuestra historia, bebito fiu fiu. Nuestra historia, bebito, la migración del campo a la ciudad. Y eso es lo que te estaba diciendo. Eso es lo que hace que el Perú cambie. Migración del campo a la ciudad. Aquí comienza tu historia, bebé. Aquí comienza tu historia, Olenka. Aquí comienza tu historia. Aquí está. Eso. Pam, pam, pam. Monte, monte. Chacalón y la nueva La crema. nueva Comienza crema. la cultura chicha. Eso. La cholificación, ¿no? Claro, bebito fiu. Mira, Lenin, mírate al Serrano espejo. soy, ¿Dónde no me hubiera nacido? compadezcas. Mira mi cara. Alex Quinto, ¿dónde hubiera nacido? Si el Perú era un país descentralizado, Ucrania. si hubiera habido desarrollo, Miraflores, profe. mira, ¿dónde hubiéramos nacido? A trabajar. Ya no hubiera sido Lenca, dice, hubiera sido Cholenca. Oye, No tengo padre ni ¿Qué madre. fue, mano? Perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, de progresar. La nueva vida en esta ciudad. No puedo cantar. Donde sobre dinero. Monte, monte. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré. Y junto a ti, mi cholita, feliz seré. Bueno, comienza nuestra historia, comienza nuestra vida. Vienen aquí nuestros abuelos, tatarabuelos, quechohablantes, a enfrentarse con una Lima racista, con una Lima que los rechaza, pero había trabajo. Van a trabajar como obreros y otros van a dedicarse a la vida comercial, ¿no? Ambulantes. Ambulantes soy, comerciantes soy. Bueno, y van a querer alcanzar su desarrollo, van a vivir en cerros, van a vivir en pampas, en chacras que van a invadir. Mira, poco a poco van a venir más migrantes, y ellos van a hacer que sus hijos estudien, porque se van a generar necesidades, muchachos. Va a haber una nueva población en Lima, una población marginal, ¿no? Los cinturones de miseria, a los alrededores de Lima, que necesitan salud, necesitan educación, ¿no? Mira, necesitan vivienda, necesitan luz, necesitan agua que el Estado debiera atender. ¿Entiendes? Y va a surgir también, mira, esta idea de progreso. Tu barrio es el progreso. O sea, esta idea de esta lucha de progreso lo tenemos en tu barrio. Villa El Salvador, Villa María, Independencia, Caraballo, Coma, Los Olivos, Villa María, San Juan de Miraflores, bebés. Lógico. Todo San Juan de Lurigancho,
Fuente Piedra. Mira lo que hace el humano, lo que hacen los migrantes. Trabajan, se esfuerzan, logran que sus hijos estudien, siquiera que acabe la secundaria. Y surge otra idea. Hay gente iletrada, gente que sabe leer y escribir. Muchos llegan a las universidades y aparece un doctor, un médico de apellido, mira, Wambach, ¿no? Abogado de apellido, mira, de apellido, pues, Torres. Aparece un profesor de apellido Arteaga, un profesor de apellido Quinto, ¿ves? Cholito, pero con conocimiento, ¿entiendes? Esa es la cholificación. Y estos migrantes, que no solo van a llegar a Lima, también van a llegar a las ciudades más importantes del Perú, van a tener contacto con la información, van a tener contacto con los partidos apristas, con las ideas izquierdistas, ideas socialistas, y van a regresar a sus pueblos, y van a enseñar a los demás, y van a entender que su problema, mira, que su problema no es que el gobierno sea paternalista, no es que haya un buen gamonal, no es que haya un buen jefe, un buen ministro, un buen taita, no. Su problema es la tierra. Su problema es que vivían en una ignorancia tal que les impedía organizarse y reclamar sus derechos. Y ahora sí, empiezan a organizarse. Aquí comienza, acá se inicia. No es que aquí empiezan a formar ya sindicatos campesinos, no. Poco a poco. Aquí comienza entonces la migración que va a ser, que existen grandes cambios en el. A ver, Quinto, vamos, a ver, vamos, maximizamos, continuamos con este gobierno de Odría, el ochenio de Odría. Ya hablamos bastante de esto, vamos a repasar. Mira, ahí está, golpe de Estado de 1948, le da un golpe de Estado a Bustamante Rivero, establece una junta de gobierno, pero él quiere convocar, él quiere ser presidente constitucional. Aplica la ley de seguridad interior, reprime a los apristas, pone orden y convoca elecciones. Pero él renuncia a la junta militar, la famosa bajada al llano, bajada al suelo. Estaba arriba, baja al llano, mira, y postula, y es el único candidato, y gana con su partido Unión Nacional Odrista. Imagínate. Ahí está. Su ministro de gobierno, Esparza Sañar, ¿ya? Él es el de la ley de seguridad interior. Víctor Raúl Aya de la Torre se refugia en la embajada de Colombia. Hay persecución a apristas y comunistas. Listo. Guerra de Corea. Hay platita, hay chinchín. Aumentan las exportaciones. Viene la misión Klein, que va a dar las recomendaciones, ¿no? Mira, tipo de cambio libre. No me controles el tipo de cambio. Baja los impuestos para que hayan inversiones, ¿ya? Que vengan las inversiones extranjeras, que vuelvan. Y eliminar el control de precios y cambios, o sea, que el Estado no se meta, que todo se maneje de forma libre. Código de minería, lo que te decía. La presencia de inversiones norteamericanas, especialmente en el petróleo. Hechos y no palabras, ¿no? Hechos y no palabras. Yo hago cosas. Hechos y no palabras, que no te floreen, flaca, que no te floreen, Yulisa, que no te floreen, Olenka, Eliana, que no te floreen. A tu enamorado que te habla, y tú, ay, yo te amo. No, primero hechos y no palabras, no que me voy a casar, nada, primero que se case contigo. No, que mira, voy a dejar el trago, que deje el trago primero. No, que voy a dejar de robar, que deje de robar tu piraña y recién. Hechos y no palabras, así como este gobierno. Hechos y no palabras. Bueno, había plata, ya te dije. Ahí está, educación, grandes unidades escolares. Qué bonito, Quinto. Va a haber desarrollo de la educación, pero aquí, la formación docente. Mira, una reglamentación, una educación militarizada. Una educación, mira, con uniforme, con monito, como en tu colegio, ¿no? En tu colegio seguro que muchos de ustedes han tenido una educación arcaica, ¿no? Todavía con esta idea del uniforme, con la idea todavía de formación, firmes, columna a cubrir, con moñito, que tú en la cabeza, con la falda que te lleva hasta los tobillos, con el corte de cabello escolar, como si el cabello te hace estudiar mejor, ¿no?
como si el uniforme te hace estudiar mejor. Bueno, todavía se sigue dando esto en el Perú, todavía, pero ya está cambiando. La ley prohíbe ahorita el uso obligatorio de uniforme, por ejemplo. La ley prohíbe. Bueno, poco a poco está cambiando esto. Ochenio, en esta época era algo normal. El ochenio, ahí está. Mira, la asistencia social, seguro social del empleado, hospital del empleado, de Revaliate, hospital naval, hospital militar. Mira las obras, el Ministerio de Educación. Mira, que ahorita es un elefante blanco. El Ministerio de Hacienda y Trabajo, el Estadio Nacional, el viejo Estadio Nacional. Y esto es importante, el CAE. La creación del Centro de Altos Estudios Militares. Centro de Altos Estudios Militares. Centro de Altos Estudios Militares, donde los militares van a estudiar. Y de aquí van a salir promociones de militares, de oficiales, que van a tener una idea de cambio para el Perú. Van a entender la realidad nacional y van a querer, mira, generar reformas que la oligarquía no puede ver. Reformas necesarias para el Perú. Porque se vienen dos cosas. El avance comunista, o el avance socialista, o el avance aprista, y también el avance de la organización campesina. ¿Ya? Los primeros en ver esto y en identificar el problema y plantearle una solución serán los militares. Imagínate. Los militares. Ahí está. ¿Te acuerdas que la mujer en esta época, chica, Sayuri, en la época de Sánchez Cerro, en el inicio del siglo XX, tú eras una gran mujer, Sayuri, si sabías limpiar. Olenka, tú eres lo máximo si sabías planchar. Sí, Samaria, tú eras lo máximo si sabías lavar. Chambelí, tú eres lo máximo si cocinabas rico. Jesús te decía, ¿qué esposa tienes? Tú tienes la mejor esposa, sabes limpiar, sabes cocinar, mira tu camisa blanquita, cómo están tus hijos, bien cambiaditos. Ese era el papel de la mujer. Con Sánchez Cerro, la mujer puede votar en elecciones municipales. Su cerebro solo le sirve para votar por alcaldes. Pero con Odría, la mujer ya puede votar en elecciones, mira, presidenciales. ¡Bravo! ¡Bravo! La lucha por los derechos de la mujer. Imagínate. Ahora ya es todo lo contrario. Ahora Samaria no limpia nada. Ahora Olenka no sabe ni preparar cuáquer. Marcia, imagínate, ni su ropa interior lava, imagínate. Ahora ya las mujeres ya se Ah, qué fueron para otro cochino. lado. Ya demasiado. Ahora los hombres somos los que lavamos, los que limpiamos, los que cocinamos. Ni uno Bueno, menos. esto cambia. ¿Sí o no, Edwin? Tremendo. Arroz con pollo rico. Muy bien, esto va cambiando. No te escucho, papá, no te escucho, que acá hay un poco de bulla. Elecciones, papi, mira esa foto. Mira esa foto, bebé. El pacto de Monterrico. Víctor Raúl Haya de la Torre, el que escribió el antiimperialismo y el APRA, el que decía reforma agraria, el que decía expropiación de las empresas extranjeras, el que decía hay que quitarle la riqueza al que la tiene y hay que entregársela a quien no la tiene. Pacta con el líder de la oligarquía. Pacta con Manuel Prado Ugarteche. Señores, se viene el pacto, la alianza. Muchos apristas dijeron, no puede ser. ¿Cómo es posible, traidor? Haya de la Torre, eres un traidor. Muchas bases apristas, el pueblo, las bases, no puede ser. Pero el líder dice que eso es lo indicado. El líder dice que ese es el camino. Por algo lo dice el líder, ¿no? Ya te dije, ese romanticismo, ¿no? Ese amor que se ha generado, esa obediencia. Ahí en la Torre plantea que sí, que es necesaria la alianza con la oligarquía. Es necesario dar un giro, cambiar. Ya no hay que quitarle la riqueza al que la tiene. Hay que generarla para el quien no la tiene. Y a la oligarquía le conviene
que el APRA cambie, ¿no? Le conviene tener al APRA de su lado, quitarle sus ideas revolucionarias, y también le conviene a la oligarquía hacer alianza con el APRA, porque el APRA, como gran partido político que tiene, ya te dije, te dije que el poder de un partido radica en qué? El poder de un partido radica en su gente, en su masa, y el APRA tenía masas. Es el partido de masas, y si tiene masas, ¿qué tiene? Votos. Votos. El voto aprista le va a dar el poder a Manuel Prado Ugarteche. Le va a dar el triunfo a Manuel Prado Ugarteche. Y Manuel Prado Ugarteche comparte ese triunfo con el APRA, porque el APRA va a tener candidatos al Congreso. Y el APRA va a tener dominio del Congreso. Y además, Manuel Prado Ugarteche le va a dar plena legalidad al APRA. Legalidad que había perdido con la Constitución de 1933. ¿Ves? Ahí está la convivencia. Ahí está la alianza entre Manuel Prado Ugarteche y el APRA, la convivencia. Segundo gobierno. Quinto, mira, ahí está, elecciones, apoyo del APRA, respeto, libertad democrática. Deroga la ley de seguridad interior, la que reprimía el APRA, amnistía a presos políticos y retorna Aya de la Torre. La alianza política, ahí está. La convivencia. Profe, mira, la cuarta convención nacional, ya, en esta cuarta convención, que es una reunión de apristas, muchos líderes apristas critican esta alianza y se abren. El grupo del 23 se abren y forman el APRA rebelde. Traidor, muchos sí se van. Forman el APRA rebelde y de este APRA rebelde sale el movimiento izquierda revolucionaria. Mantienen sus ideas revolucionarias y ya se pasan al lado socialista. El MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, dirigida por Luis de la Puente Uceda, el APRA rebelde. Profe, ¿y el MIR se va a rebelar? Sí, pero en este gobierno no, después. Después el MIR se levanta en armas, ¿ya? Para tomar el poder. Eso lo veremos más adelante. ¿Te acuerdas que te dije? Soy muchacho provinciano. ¿Te acuerdas? Lima limeña, Lima limón, Lima serrana, Lima provinciana. ¿Te acuerdas? Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo y abandoné mi casa para ver la capital. La migración del campo a la ciudad. Ahora sí, los indígenas serán organizados. Aparecen movimientos campesinos. ¿Con qué objetivo? La toma de tierras. La toma de tierras, mi querido bebé. Así que se presenta un nuevo problema para Manuel Prado Ugarteche, un nuevo problema para la oligarquía. No solo la nueva población que se presenta en Lima, sino también los movimientos campesinos, especialmente en el Cusco, influenciados por líderes radicales como el señor, mira, Hugo Blanco, empiezan a tomar tierras. Viene Richard Nixon, presidente a Perú, y se presenta en San Marcos, en la casona. Entonces los universitarios de San Marcos empiezan a protestar. Y aquí, mis queridos bebés, hay un hombre conocido, sanmarquino, que protesta y que será capturado. Será capturado y será llevado a la cárcel del Sexto. Y escribe su obra literaria, El Sexto. ¿Quién es? ¿Quién es? José María Arguedas, bebé. José María Arguedas, El Sexto. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la unión del Ejército, de la Marina y la Aviación, unidos en una institución. Y aquí hay militares que han estudiado en el CAEN. Imagínate, no solo ese libro Valia, ¿no? También escribió Los Ríos Profundos. Es hermoso, Los Ríos Profundos. Y con Los Ríos Profundos podemos entender el problema que tenía Arguedas. Ese problema psicológico, ¿no? De estar entre dos grupos, que lo llevó a matarse. Interesante, Arguedas. Bueno, ahí está. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Agua, también hermosa obra, ¿no? Agua. Yo he leído bastante Arguedas cuando era más jovencito. Me encantaba Arguedas. Imagínate. Bueno,
Profe, segundo gobierno de Manuel Prado a nivel externo, ¿qué sucede? Cuéntame cómo me ha ido, se ha conocido la felicidad. Cuéntame cómo te va, yo por ahí muy bien y tú por allá. ¿Qué habla? ¿Qué sucede en el mundo? ¿Qué sucede? Oye, chico, la revolución cubana, pan, revolución cubana, azúcar, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, toman el poder en Cuba, expropian los medios, expropian las propiedades norteamericanas, hacen su reforma agraria, afectan a Estados Unidos y luego se unen a la URSS, o sea, socialismo en América Latina. Por eso Estados Unidos, mira, va a ser la Alianza para el Progreso. Apoyo económico para América Latina, especialmente el Perú. ¿Para qué? Para que hayan cambios económicos, políticos, económicos, sociales, para que no existan las condiciones pues, para una revolución. ¿Dónde hay condiciones para una revolución? ¿Dónde? Donde hay pobreza, miseria, racismo, olvido, discriminación, centralismo. Y dime tú, ¿el Perú cumplía con esas condiciones? ¿El Perú cumplía con esas condiciones? Obvio, pues, bebé, obvio. Y no solo Perú, América Latina. Especialmente el Perú. Y por eso se aplica la Alianza para el Progreso. Pero a pesar de esa Alianza para el Progreso, igualito, ¿no? Las condiciones van a seguir existiendo. Las condiciones para una revolución socialista en el Perú van a seguir existiendo. Muy bien. Manuel Prado Ugarteche, ¿te acuerdas que su primer gobierno, Manuel Prado Ugarteche, fomentó la industrialización? En su segundo gobierno no. En su segundo gobierno va a seguir con la idea liberal de exportar materias primas, ¿no? Este señor Pedro Beltrán va a ser un periodista y un político que va a ser un recalcitrante liberal. Un recalcitrante liberal. Y este va a ser el que va a definir la política liberal del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Papi, en esta época aparece un nuevo recurso. Un nuevo recurso, bebés. Un nuevo recurso. ¿Cuál es el nuevo recurso? El boom pesquero. El boom pesquero. Mira, qué lindo. Profe, sé que esa política liberal permitía el ingreso de capitales extranjeros y que tengan el control del petróleo, el hierro, el cobre, ¿no? La oligarquía agroexportadora tiene el control del azúcar, del algodón, y un empresario muy importante, Banchero Rossi, va a ser el que va a fomentar el desarrollo de la pesca, ¿no? El desarrollo de la harina de pescado. Bueno, ahí está, este es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Elecciones, Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Odría y Belaúd de Terry. Alcanza la mayor cantidad de votos el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, pero no los votos necesarios para ser presidente. No llega a los votos que se necesitaba. Profe, entonces, el Congreso tiene que decidir quién va a ganar las elecciones. ¿Ya? El Congreso estaba dominado por la Alianza APRA 1. APRA y la Unión Nacional Odrista. Profe, la alianza del APRA con Odría, sí. Este Congreso definitivamente iba a tomar la decisión de que el presidente sea Haya de la Torre. Frente a este problema, será un golpe de Estado. No cualquier golpe de Estado. No es el golpe de Estado de un Sánchez Cerro. No es el golpe de Estado de un Odría, de un Benavides. No. Es el golpe de Estado de toda la institución armada. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina se juntaron y dijeron no. El APRA no puede ser gobierno. No. El Perú necesita cambios. Están tomando tierra los campesinos. La revolución cubana, por Dios. Puede haber una revolución socialista. El APRA no va a hacer nada. Está aliado con la oligarquía. Así que golpe de Estado. Dicen que hubo un fraude. O sea, su pretexto fue fraude, y da un golpe de Estado y se establece la Junta Militar de Gobierno dirigida por el señor Pérez Godoy y luego reemplazado por el señor Nicolás Lindley. ¿Bien? Profe, ¿qué querían? ¿Qué querían?
de tener un intento de revolución comunista en el Perú, de tener que Haya de la Torre sea presidente del Perú y plantean los cambios. Necesitamos cambios. Ley de bases de la reforma agraria. Los campesinos están tomando tierras en el Cusco, en la convención, liderados por este anarquista, Hugo Blanco. Miren, Hugo Blanco empieza a tomar tierras con los campesinos. Así que, ley de bases de la reforma agraria. Campesinos, cálmense. Ya no sigan a Hugo Blanco. El gobierno va a hacer la reforma agraria. La tierra es para quien la trabaja. Así que cálmense, sindicatos campesinos. Vamos a hacer la reforma agraria, pero se va a hacer en democracia, no en dictadura. Nosotros dejamos el poder. Vamos a convocar elecciones, unas elecciones justas, no elecciones fraudulentas. Gana las elecciones Fernando Belaúnde Terry, partido político, Acción Popular. Los militares lo apoyan y entra al poder el señor Fernando Belaúnde Terry. Pregunto, ¿Fernando Belaúnde Terry podrá aplicar las reformas? ¿Podrá aplicar la reforma agraria? Fernando Belaúnde Terry aplicará cambios en el Perú. Vamos a ver. Vamos a ver el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Mira, ahí está. Acción Popular. Acción Popular. Acción Popular. Tiene la oposición del Parlamento. ¿El Parlamento está controlado por quién? Por la Alianza APRA 1. Mira esta alianza. El APRA se va a aliar con el hombre que lo persiguió, Odría. La superconvivencia. Va a ser llamada esta alianza. La superconvivencia. Mira, empiezan a censurar ministros, se oponen totalmente al gobierno, ¿no? Se oponen así, otra vez te digo, algo así como el gobierno actual. El poder legislativo que empieza a censurar ministros, ya, algo así. Salvando distancias, ¿no? Salvando muchas distancias, chicos. Muy bien, listo. Obviamente, porque Belaúnde no va a ser pues comparado jamás con Castillo en la vida, ¿no? Y este Congreso tampoco va a ser comparado con este Congreso de payasos que tenemos actualmente, ¿no? Imagínate, en la vida. Muy bien. Profe, mira, Belaúnde dice, yo voy a solucionar el problema con la IPC. Vamos a firmar un negocio justo con la IPC. Se firma el acta de Talara. El acta de Talara, imagínate, ¿no? Con la IPC. Se crea el Banco de la Nación. Mira, el Banco de la Nación en esta época y se da la ley de reforma agraria. Ley de reforma agraria, pero falsa. Esta ley de reforma agraria no afectó nada a los hacendados, a los gamonales. Repartió tierras eriazas, tierras improductivas. O sea, no hizo nada. Profe, ¿por qué no pudo aplicar una ley de reforma agraria? Porque el Congreso se oponía. El Congreso se va a oponer a toda reforma que quiera hacer el gobierno. Imagínate. ¿En serio? Así es. Mira, surge a nivel social y político, más político que social, las guerrillas. Profe, sé que la influencia cubana llegó, sí. ¿Qué Alianza para el Progreso? Las influencias de la Revolución Cubana llegaron aquí. El MIR, que tiene un origen aprista, se rebela, se levantan en armas. Mira, ve, ahí está. Luis de la Puente Uceda y el ELN. El ELN. Aquí está Héctor Béjar, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Castillo. Béjar, profesor de San Marcos. Mira, el único que quedó vivo. Ahí está, el ELN y el MIR. Se levantan movimientos guerrilleros, se visten como Che Guevaras y empiezan a luchar. Luchan. Interesante es Héctor Béjar. Yo te recomiendo que lo busques en YouTube y él tiene varias conferencias que hablan sobre esa guerra. Hablan sobre lo que ellos hicieron, sobre el contexto, ¿no? Y habla también y analiza la situación actual. Bien interesante. Está vivo, chicos. Está vivo. Y también habla de la culpa que siente él no de haber quedado vivo, porque todos sus compañeros murieron. Imagínate. Bueno, estos señores iniciaron una guerrilla a los Che Guevara, a los Fidel Castro, pero malentendieron la realidad no peruana. Como Héctor Béjar mismo lo dice, ellos malentendieron, no supieron comprender la realidad andina, la historia andina,
las costumbres andinas. Así que no tuvieron, pues, mayor caricia, ¿no? No tuvieron mayor acogida de la población andina y prácticamente lucharon solos. Ellos pretendieron que de un grupo foquista desarrollar un levantamiento popular y no lo lograron y perdieron. Perdieron. El señor Belaúnde Terry los tildó de abigeos, ladrones de ganado. Y plum, mandaron la policía y fueron pues totalmente aniquilados, ¿no? Totalmente capturados y eliminados. Profe, mira, hay movimientos campesinos, siguen luchando por la toma de tierras. Imagínate, Hugo Blanco radicaliza su posición. Tierra o muerte, venceremos. Tierra o muerte, venceremos, imagínate. Así es, Sandrita. Los guerrilleros del MIR y del ELN eran costeños, eran de clase media, ¿no? De media intelectual. Javier Heró, este literato, era de clase alta, vivía en Miraflores. Mira, se fue a Cuba a graduarse de guerrillero y va a morir. Bueno, mira, hay huelgas, hay protestas, no hay cambios, ¿no? Para el desarrollo del Perú. Bueno, Belaúnde va a aplicar, mira, en sus visitas va a poder observar el trabajo del mundo andino. ¿Cuál es ese trabajo que se hace en comunidad? El trabajo que se hace en comunidad. Trabajo colectivo en beneficio del ayu. ¿Cómo se llama? Trabajo colectivo en la minca. ¿Existe la minca hasta la actualidad? Sí existe la minca hasta la actualidad. Y Belaúnde va a ver la minca. Y Belaúnde dijo, si eso se aplicó en el Tahuantinsuyo y eso se sigue aplicando en el Perú andino, entonces ¿por qué no lo aplicamos a todo el Perú? Así que aplica la cooperación popular, ley de la cooperación popular, ¿no? Para hacer obras va a colocar ingenieros, va a colocar materiales, pero el pueblo coloca la mano de obra, ¿no? El pueblo lo hizo, así es Gabriela, el pueblo lo hizo. Quiere integrar a la selva, y para integrar a la selva va a crear la carretera marginal de la selva. Hoy se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry en honor a él. Él es arquitecto, y como arquitecto va a construir, va a generar trabajo. Mira, Residencial San Felipe, tenemos el problema de la falta de casas. Entonces va a crear residenciales para las clases medias. Mira, la Vía Expresa se va a crear en su gobierno, en el gobierno municipal de Bedoya Reyes, el aeropuerto Jorge Chávez. En esta época se va a crear también la Universidad Federico Villarreal, ¿ya? La Villarreal. Profe. Mira, chicos, el acta de Talara. Las Fuerzas Armadas, mis queridos bebés, estaban decepcionados. Las Fuerzas Armadas se dan cuenta de que no se puede, de que un gobierno democrático no puede realizar la reforma agraria. Las Fuerzas Armadas se dan cuenta que aparece el MIR y el ELN, y entienden de que si existió un MIR y un ELN que fueron derrotados, con esta experiencia previa pueden aparecer otros, ¿me entiendes? Pueden aparecer otros, bebé. Entonces las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, derrocan a Belaúnde, sacan del poder las Fuerzas Armadas dirigidas por Juan Velasco Alvarado. Obvio, tienen que buscar un pretexto, ¿no? Y el pretexto estaba aquí en el acta de Talara, y la pérdida de la página 11. La pérdida de la página 11. El escándalo de la página 11. El acta de Talara es un acuerdo entre el Perú y la IPC. ¿Bien? Entre el Perú y la IPC. Y en la página 11 se establecía el monto que tenía que pagar la IPC al Estado, pero no, y esa página supuestamente desapareció. Ante esto, se produce el golpe de Estado de 1968 y entra al poder las Fuerzas Armadas, lideradas por Juan Velasco Alvarado. Objetivo inicial, evitar una revolución comunista en el Perú, aplicar la reforma agraria, pero ya Juan Velasco Alvarado sorprendió a todo el mundo y aplicó reformas estructurales, reformas económicas, ante la sorpresa de la oligarquía, ante la sorpresa de los campesinos y las clases medias, y va a inaugurar un gobierno que él llamó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que vamos a ver la próxima clase, mi bebito Fiu Fiu. Entonces, hemos hablado de tercer militarismo,
la Primavera Democrática, la Convivencia, mira, la Junta Militar, perdón, la Convivencia, el Ochenio. Eso tocaba hoy. Dice, otra vez, hemos hablado del tercer militarismo, la Primavera Democrática, el Ochenio, la Convivencia, la Junta Militar y el gobierno de Belaúnde Terry. ¿Qué nos falta? Nos falta el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es importante señalar que durante el primer gobierno de Belaúnde, primero hubo un crecimiento notable de educación de 1963 al 68, se duplicaron los colegios y la enseñanza en ese sentido de lo que son políticas superiores, también en ese sentido la educación superior también se duplicó. Así es, Alonso, así es. A ver, Belaúnde Terry va a hacer obras, ¿no? Va a hacer muchas obras como arquitecto. Y una de esas obras también es la educación. Muy bien, bebitos, fiu fiu. Chao Belaúnde, lo sacaron del poder, pero Belaúnde volverá. Belaúnde volverá, mis queridos bebitos fiu fiu. Listo, la San Marcos se divide debido a que muchos catedráticos se ponían a las figuras de las en la UPC, la Universidad Villarreal, bueno. Y te comento, Alonso, que en esta época va a haber un centro educativo muy importante superior en la Sierra Sur del Perú, donde van a llegar catedráticos extranjeros y peruanos de alta calidad. ¿Ya? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de qué universidad. ¿De qué universidad? La Universidad del Sur, la Universidad de Ayacucho. ¿Qué universidad? San Cristóbal de Huamanga. San Cristóbal de Huamanga. Y ahí se va a ir forjando. Recuerda que en esta época las ideas socialistas, marxistas, estaban en boga en el mundo. Entonces las universidades que tienen autonomía impartían en su cátedra las ideas marxistas. ¿Entienden? Empiezan a esparcirse las ideas izquierdistas en todas las universidades del Perú. Muy bien, entre ellas San Marcos y San Cristóbal de Huamanga. Muy bien, claro. Y en ese contexto, Abimael Guzmán llegará a San Cristóbal de Huamanga como catedrático, ¿no? Bien, vamos a las preguntas, mi bebito Fiu Fiu. Preguntas. Vamos, y vamos a planificar la recuperación de nuestras clases, muchachos, de la semana pasada. Hoy, en la noche, podemos recuperar, mis queridos bebitos Fiu Fiu. Hoy en la noche podemos seguir avanzando. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Hoy en la noche. ¿O no tienen cuerpo? Hable. ¿Qué cuerpo No habla? aguantan. Hable, bebito Fiu Fiu. Primera pregunta. Y el fin de semana también podemos recuperar, muchachos. También podemos recuperar el viernes. Ya eso lo voy a conversar con Hojita, ¿ya? Tenemos 2 fines de semana. ¿Ya? ¿El sábado en la mañana están libres o no? ¿Sábado en la mañana están libres o no? Sí, ¿no? Ya, sábado en la mañana. Y también hoy. Listo, primera pregunta, chicos. Primera pregunta. Primera pregunta, mi bebito Fiu Fiu. Lanza tu clave. Edito me dice, ¿tienen la práctica? La comparto, bebés. No, ¿dónde está? Ya dice, posterior al tercer militarismo asumió el mando de la nación Manuel Prado Ugarteche y posteriormente gobernó Bustamante y Ribeiro. Ambos gobiernos
fueron parte del denominado periodo de la primavera democrática. ¿Verdadero o falso los siguientes enunciados? Mi querido bebito Fiu Fiu, en privado, por favor, respondan, ¿ya? En privado. En privado. Vamos a ir compartiendo. Lo que falta lo hacemos más tarde, no se preocupe. Hoy vamos a terminar con Historia del Perú y el fin de semana terminamos con Historia Universal. A ver, ratito. Aquí está. No, esta no es. Tito Bebés. Aquí está. Vamos a hacer todo lo que podemos. Ya, ahí está. A ver, te está pidiendo verdadero o falso con respecto a la primavera democrática. 1. Establecimiento del Centro de Altos Estudios Militares. Se establece el Centro de Altos Estudios Militares durante la primavera democrática. Habla. Dime, Alonso. Se establece. Habla. ¿En qué gobierno se establece el CAE? ¿En qué gobierno? Si no es en el gobierno de la primavera democrática, ¿en qué gobierno? En el Ochenio de Odría. Muy bien. 2. Promulgación de ley del yanaconaje en favor de los campesinos. ¿Quién aplica la ley del yanaconaje en favor de los campesinos? ¿Qué presidente? ¿Qué presidente? Bustamante y Rivero. Muy bien. Aumento de las exportaciones producto de la Segunda Gran Guerra. Aumento de las exportaciones producto de la Segunda Gran Guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Verdadero, gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Firma con Ecuador del protocolo de paz, amistad y límite de Río de Janeiro. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? Dime el gobierno. ¿Qué gobierno? Manuel Prado Ugarteche. Muy bien. 2. El gobierno de Odría estuvo orientado a cubrir las necesidades básicas de la gente. Hizo énfasis en la mejora del campo hospitalario mediante una junta de asistencia social. Durante su régimen se dedicó al sector educación, el porcentaje presupuestal más alto del siglo. El ministro de este sector se preocupó por la formación de docentes, la mejora de sus salarios y la dotación de la infraestructura. De esta época son las grandes unidades escolares, inspirado en parte por el gobierno de Perón en Argentina. El gobierno de Manuel Apolinario Odría dispuso de cuantiosos fondos. Dicha bonanza económica estuvo favorecida por, obviamente, la guerra de Corea. ¿Cuál sería la clave? En privado. Responde en privado. Clave correcta. Dedito, el aumento de la economía primaria exportadora durante el contexto de la Guerra Fría. Una economía primaria exportadora es la economía que exporta materias primas, ¿no? Durante la Guerra Fría se desarrolla la Guerra de Corea. 3. Lanza tu clave. A ver, Dianita me dice la C. La C tiene que ver con qué gobierno. La C es más de qué gobierno, chicos. Lean la C. Lean la C y sería una característica más de, sí, Sayuri, pero especifica porque Leguía gobernó 2 veces. Leguía gobernó 2 veces. El oncenio, ¿no? El oncenio. Oncenio. Muy bien. 3. 3. Dice ahí Pedro Beltrán, Juan Velasco Alvarado, posterior al análisis de la caricatura que estamos viendo. Mira,
Se encuentran actores políticos de ese tiempo como Belaúnde Terry, Pedro Beltrán y Juan Velasco Alvarado. Ahí está Juan Velasco Alvarado, mira, ¿entro o no entro? Dice. Aquí tenemos a Belaúnde con la página 11, y tenemos a Pedro Beltrán, ¿no? El del liberalismo económico. Entonces, podemos afirmar, posterior al análisis, podríamos afirmar que ironiza ¿sobre qué ironiza? La A dice, el caos político que existe con la denuncia del fraude electoral. Esto del fraude electoral es la denuncia que hizo las Fuerzas Armadas para dar su primer golpe. Y en este primer golpe de Estado, donde establece la Junta Militar de Gobierno de Pérez Godoy y luego de Nicolás Lindley, no estaba Velasco todavía. No, entonces, ¿cuál sería? La C me dice, la incapacidad de Belaúnde Terry para llevar a cabo las reformas populares en el Perú. Ah, podría ser, ¿no? Pero viendo la imagen, te pone acá en la página 11, el escándalo respecto a la firma del acta de Talara con la Cerro de Pasco Petroleum Company. Puede ser la D, ¿no? Puede ser la D, ¿no? La D no es, pues bebé, no es la D para nada. ¿Por qué no es la D? ¿Por qué no es la D? Porque se debería hacer con la IPC, papá, IPC, la International Petroleum Company, no la Cerro de Pasco Petroleum Company. IPC, bebito fiu fiu. Muy bien. Ay, yo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? ¿La clave correcta cuál sería? La clave B, que Velasco toma el poder y convoca elecciones. O sea, Velasco va a convocar elecciones. Papá, Velasco se queda 7 años en el gobierno. El gobierno revolucionario, mira, va a durar 12 años. Bueno, la parte revolucionaria, la llamada, la parte reformista, va a ser la parte de Velasco, que son 7 años, y luego vienen 5 años del señor Morales Bermúdez, ¿no? Clave correcta es la C, pues bebé, la C, la C, la C, la C, la C. Y por eso Velasco toma el poder. 4. Su gobierno vivió una fuerte inestabilidad política ocasionada principalmente. ¿Qué gobierno? ¿De qué gobierno están hablando? El 3 de octubre del 48 se produjo el motín armado alentado por sectores apristas, hecho que motivó la proscripción del partido. El 27 de octubre de 1000 se revela a Jodría para acabar con el gobierno de Bustamante Ribeiro. Muy bien. A pesar de ser un gobierno democrático, su gobierno vivió una fuerte inestabilidad. Se refiere al gobierno de Bustamante Ribeiro, obviamente. A ver, claves. ¿Por qué en su gobierno habrá una gran inestabilidad política? Muy bien, clave correcta, me dicen la D y me dicen la C. A ver, oposición del partido aprista, correcto, ¿no? ¿Y la oligarquía también se oponía a Bustamante y Rivero? ¿O solamente la oposición del Congreso dominado por los apristas? No, también la oligarquía, ¿no? La oligarquía se opone a Bustamante y Rivero ante sus medidas de control, de intervención del Estado en la economía, el control del tipo de cambio. Muy bien, la C. Muy bien, bebito, la C, la C. Ahora, si no estaba la C, era la D, ¿no? Era la D también, claro. Pero la C está completa. 5. Las principales obras realizadas durante el gobierno de la Junta Militar fueron la creación del Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo Económico y Social del Perú, el establecimiento de las cifras repartidoras de las elecciones, pero la medida que trató de sentar las bases para solucionar los reclamos de los campesinos fue la Ley de Bases de la Reforma Agraria. ¿Cuál es la clave correcta? Aguanta tu coche, bebé. Aguanta tu coche. La A que dice, la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria no la hace la Junta Militar de Gobierno. Una Ley de Reforma Agraria la hace Belaúnde, que fue una Ley de Reforma Agraria falsa, ¿no? Y la verdadera la hace Velasco Alvarado. La Junta Militar no hace la Ley de Reforma Agraria, hace la Ley de Bases.
de la reforma agraria. Sienta las bases, como dice Sayuri. Muy bien, Sayuri. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya ves, ya ves. Vamos, Olenka. Vamos, Jesucito. Edwin, Jerry Mao Zedong. La clave correcta, ¿cuál sería, Luchito? ¿Cuál sería, Dianita, Brandito, Olenquita? Sería, a ver, me dicen la B. La creación de un nuevo sistema electoral que permite la segunda vuelta. No, nada que ver. ¿Qué segunda vuelta? La clave correcta va a ser, dice acá, la medida que trató de sentar las bases para solucionar los reclamos del campesinado. ¿Qué tiene que ver la segunda vuelta con los reclamos del campesinado? La clave correcta es la D. Garantizó una medida legal, o sea, la ley de bases de la reforma agraria, que traerá como consecuencia el fin de rasgos de semifeudalidad en el Perú, porque el que aplica la ley de bases de la reforma agraria de manera íntegra está aplicando la ley, está aplicando la reforma agraria verdadera. ¿Ves? Y eso lo va a hacer Velasco después. Muy bien. Sigamos. Nos alcanza el tiempo para una pregunta más, la 6. Los 8 años del gobierno de Manuel Apolinario Díaz significaron el retorno a la política anterior al experimento de Bustamante. Vale decir confiar en el sector exportador como la locomotora del desarrollo. Para ello generó cambios en la economía peruana, entre ellas podemos considerar, podemos considerar reducción de impuestos a las exportaciones, reducir impuestos a las exportaciones, vamos a favorecer al sector exportador, ¿no? Mira, vale decir, confiar en el sector exportador como la locomotora de desarrollo. Buscó la devaluación de la moneda, apoyó la industrialización del país y mayor intervención del Estado en la economía. De arranque, ¿cuál descartas? De arranque descartas una. De arranque. Profe, de arranque descartamos ¿cuál? Descartamos la 4, pues la 4. El Estado no se mete en la economía es libre. ¿Ves? La economía es libre. Vamos a seguir confiando en la exportación de materias primas. Entonces también descarto la 3. También descarto la 3. El intento de Manuel Prado Ugarteche de Lisi ya va a ser descartado después. Recuerda. Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería? La D. Para favorecer las exportaciones o reducción de impuestos a las exportaciones. Y buscó la devaluación de la moneda. ¿Cómo? Dejando de tener el control del tipo de cambio. Si dejamos de tener el control del tipo de cambio, ¿no? La moneda tiene que bajar a su realidad. Y su realidad es devaluarla. ¿Ves? Baja a su realidad, a su precio real. ¿Entiendes? Como medida para que luego exista un desarrollo sostenible, ¿no? Algo así como cuando Fujimori aplicó el Fukichok. ¿Te acuerdas? Cuando Fujimori aplica el Fukichok, ¿qué hace? Todos los precios se sinceran. ¿Y qué pasa con el índice? Se devalúa. Totalmente, porque todos los precios suben. Y al final se crea el nuevo sol. ¿Estamos bien? Así es, mi querido bebito Fiu Fiu. 1. Esto pasa cuando dejas de controlar la economía. ¿Bien? Cuando tú controlas los precios, cuando controlas tú el tipo de cambio, el precio es irreal. No es un precio real. ¿Lo controlas para qué? Para que el pueblo no se vea afectado. Es algo así como los subsidios. Muy bien. 6, entonces, clave correcta, la A, mi querido bebé. La A, perdón, la D. La D. Listo, chicos, quedamos más tarde, continuamos y terminamos con toda esta practiquita, ¿ya? Terminamos con todo. Vamos a ponernos al día con calma, con tranquilidad, ¿ya? Eso se da en el gobierno de Velasco Alvarado, Gianfranco. Eso se da en el gobierno que vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a acabar con Perú. Todo Perú, nos ponemos al día y luego Historia Universal. Nos vemos, chicos, cuídense que tengo que entrar otra clasecita. Nos vemos, besitos, disculpen que no estoy todavía con la energía. Tengo que cuidarme todavía, no estoy 100% recuperado. Chao, chicos, nos vemos. Besitos. Si no estoy en pizarra, ya sabes por qué, la tiza. La tiza me afecta. Nos vemos, chao, chao. Besitos, mi bebito Fiu Fiu. Hasta más tarde, hasta la noche. Nos vemos.